Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Dios les bendice. Me da mucho gusto verles, saludarles. Qué bueno que están conectados y ya listos para iniciar nuestro devocional. A ver, permítanme un momento. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a seguir con el tema que hemos estado viendo a partir de este inicio de mes y tiene que ver con promesas. Hemos aprendido qué es una promesa, eh, a qué se comparan las promesas, para quién son, cómo se toman, y vamos a seguir ahora en esa misma línea. Ayer aprendimos cuál fue la primer promesa de Dios para el hombre. Lo encontramos en Génesis 3:21 y después vimos el cumplimiento con Jesús a través de un versículo, bueno, varios versículos, pero uno de ellos fue Gálatas 3, versículo 13, que me gustaría que lo viéramos. Gálatas 3, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo llevó toda maldición a la cruz. Es lo que estuvimos viendo el día de ayer. Todo pecado, toda acusación y toda condenación, Cristo la llevó a la cruz. Pero si vemos el versículo 14 de Colosenses 3, perdón, de Gálatas 3, entonces vemos Gálatas 3, versículo 12, dice así: porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. Entonces, si vemos el verso 13, me habla de maldición. El verso 14 me habla de bendición. Es decir, tanto la maldición como la bendición tienen que ver con Jesús. ¿En qué sentido? En que Jesús tomó la maldición y la llevó a la cruz para a la postre podernos bendecir. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder recibir bendición necesito pasar por el beneficio de la cruz. ¿Cuál es el beneficio de la cruz? Quitar maldición, quitar condenación, recibir su amor, recibir su perdón y quitar culpa. Fue justo lo que sucedió con Adán y con Eva. Había vergüenza, había desnudez, había pecado, había maldición, pero Dios los buscó para poderlos vestir. ¿Cómo lo hizo? Los cubrió con piel o con pieles de animales. Proféticamente estaba hablando Dios
acerca de la redención en Cristo Jesús. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, ahora, ¿de quién me está hablando? De Abraham. Muchos historiadores señalan que la primer promesa de Dios para el hombre es a través de Abraham. Y está bien. Digo, no pasa nada si fue la primera, la segunda o la tercera. Pero vemos cómo Dios habló a la vida de un hombre llamado Abraham, que posteriormente su nombre fue cambiado a Abraham. Y de esa vamos a aprender hoy un poco más acerca de esto. Ahora, Gálatas 3:14, seguimos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Es decir, la bendición que Dios habló a Abraham, a la nación de Israel, a los judíos, esa bendición ahora alcanza o ahora nos alcanza a nosotros. No a través de Abraham directamente como nación, pero sí a través de Jesús. Es decir, la nación de Israel tiene promesa dada por Dios, es el pueblo de Dios. Hay bendición impresionante de Dios para el pueblo de Israel, para los judíos. Dígame si no, nada más dése una vuelta a Interlomas y ahí se va a dar cuenta. Si no es verdad lo que le estoy diciendo. Prácticamente son dueños de casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay promesa. ¿Por qué? Porque hay bendición de Dios para ellos. La noticia ahora es esto, que esa promesa y que esa bendición ahora nos alcanza a nosotros. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade nada. Y entonces me gusta aquí porque estamos hablando de la promesa y de la bendición que Dios dio a Abraham y que ahora a los gentiles les alcanza a través de Cristo Jesús, pero también habla del pacto. Y habla que en un pacto, aunque sea un pacto natural, nadie lo puede invalidar. Ahora imagínense si estamos hablando de un pacto espiritual, mucho menos. Mucho menos. Y en estos versículos que acabo de leer, menciona una palabra importante para poder establecer esa promesa y establecer ese pacto, o más bien, para ratificar la promesa, para ratificar la bendición. Ahí hay una palabra muy importante que es la palabra fe.
Es decir, hemos aprendido que Dios nos da promesa, que Dios nos da bendición, que Dios hace un pacto con nosotros, pero eso no es garantía de que se va a cumplir como por arte mágica. Nosotros tenemos que añadir a esa promesa y a ese pacto para que se ratifique y se cumpla, necesitamos añadir fe. Ahora, no solamente es fe, o más bien, ¿fe para qué? Génesis 12, versículo 1, vamos a ver cuál fue la promesa de Dios a Abraham, cómo fue, y vamos a aprender de ella. Génesis 12, versículo 1. Mire lo que dice ahí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué palabra es la que predomina en estos versículos? Bendición. Y te bendeciré y serás de bendición y todas las familias serán benditas. Pura bendición habla este versículo. Es decir, cosas favorables, cosas que edifican, cosas buenas. Pero para esta promesa, para este pacto, habían unas indicaciones. ¿Cuáles eran las indicaciones? Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tu padre. Ahora, Dios quería bendecir a Abraham, como Dios quiere bendecirnos a nosotros. Pero para eso necesito aprender a escuchar la voz de Dios, recibir su dirección y escuchar lo que te voy a decir y ser obediente. Yo en lo personal puedo determinar que la fe y la obediencia van de la mano. Es decir, si hablamos de fe, voy a hablar de obediencia. Si hablo de obediencia es porque estoy hablando de fe. Porque la fe sin obras es muerta. La fe conlleva acciones. Ahora Dios le decía, te voy a bendecir, pero tienes que hacer esto. Ahora, había un problema, o podemos suponer que había un problema en la casa de Abraham, en la ciudad de Abraham o en su tierra. Muchos piensan que en ese lugar había escasez y que Dios tenía que sacarlo de la escasez para llevarlo a una tierra de prosperidad y de bendición. Sin embargo, no es así. Es más, es todo lo contrario. De donde era Abraham, de donde era su padre, ese lugar, esa tierra, era muy bendecida.
era muy prosperada. Había muchas riquezas, había mucha abundancia. Había mucho comercio. Entonces, la realidad es que Abraham, en esos términos y bajo esas condiciones, estaba bien bendecido. Pero el problema era ese, que la bendición la estaba tomando de otras cosas, de otras formas y no de Dios. Por ser el territorio que tenía esas características, era una nación o era un pueblo o era una tierra politeísta. ¿Qué significa esto? Que tenían dioses para todo. Es decir, su fe y su confianza estaba en todo menos en Dios. Y ellos mismos creaban y formaban sus propios dioses. El dios del trigo, el dios del maíz, el dios de la sal, el dios del azúcar, el dios del dinero. Es decir, todo era distractor para poder redireccionar y enfocar la fe en Dios. Ahora, para que la fe de ellos se activara, tenían que ver para poder creer en algo. Dios le enseña a Abraham que la verdadera y auténtica fe tiene que ver con creer en lo que no se ve. Las promesas de Dios deben de ser de esa forma. Creer en lo que no estoy viendo. Entonces Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa, vete de tu tierra, vete de tu parentela, yo te voy a mostrar una tierra. Entonces Abraham tendría que despojarse de todo lo que le hacía ser quien es. Don Abraham. No fue fácil para Abraham dejar todo, porque efectivamente Abraham tenía todo. No era de que a Abraham le estaba yendo mal, de que tenía escasez, de que la estaba batallando. No, 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 no. Abraham era don Abraham. Y entonces Dios le estaba diciendo, tienes que despojarte y tienes que dejar toda tu confianza, tu fe, tu comodidad en las cosas, en lo material. Dios le iba a enseñar una bendición nueva y una bendición diferente, aprendiéndole a direccionar su mirada, su visión y su fe. Y entonces Dios le decía, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí lo empezó a preparar Dios para enseñarle de qué forma él iba a ser. No solamente él iba a recibir bendición, sino él iba a ser de bendición para muchos.
Bien, tiempo después, Dios le habla otra vez a Abraham y le dice, mira la arena del mar, ¿puedes contarla? Y le dice, así será tu descendencia. Imagínese cuando usted va a la playa que pueda contar la arena del mar. No acabas, con un puño no acabas. Ahora imagínate toda la arena. Peor si estás en el Caribe, peor, está más chiquita, más fina. Bueno, Dios le dice a Abraham, así va a ser tu descendencia, así va a ser tu bendición. Dices, wow. Pero estaba hablándole de algo natural en cuanto a la nación de Israel. Pero también le dijo, ahora ve al cielo, ve las estrellas, ¿las puedes contar? Dice, así será tu descendencia. ¿De qué estaba hablando? De lo espiritual, de lo celestial, de los gentiles. Entonces, Dios le dio a Abraham promesa y bendición, tanto en lo natural como en lo espiritual, tanto en el pueblo de Israel natural como en la nueva Israel, la nueva Jerusalén. Ahí entramos nosotros a través de Cristo, que finalmente Cristo fue simiente de Abraham. Allí en Gálatas dice justamente eso. Entonces Abraham tenía que despojarse de todo lo que le hacía ser quien es don Abraham. Y por último, veamos Romanos 4, verso 16. Ahora, por eso Abraham fue llamado padre de la fe. ¿Por qué? Porque Dios le decía, ¿ves la arena? Así va a ser tu descendencia. ¿Ves las estrellas? Así va a ser tu descendencia. ¿Y con quién vas a empezar toda esta bendición? Con Sara. Nada más que resulta que Sara era estéril y Abraham era viejo. Y ese es el reto. Ese es el reto de la fe. De que Dios nos da una promesa. De que Dios nos da una promesa. Dios hace un pacto con nosotros de bendición. Y nos dice, te pongo un ejemplo. Vas a ser columna financiera de tu casa, de tu iglesia, y Dios te va a prosperar económicamente. Y te metes las manos a la bolsa y quieres sacar la maleta y resulta que puras bolsitas sacas vacías, no hay nada. Dices, no, pues estoy bien estéril. Pero Dios le enseñó a Abraham como nos enseña a nosotros acerca de la fe, que tengo que creer sin ver. Porque de eso hemos estado hablando. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Qué quiere decir esto? Lo creo, Señor. Lo creo. Ahora, Romanos 4:16 me va a hablar un poco acerca de esto.
Romanos 4:16. Dice así: por tanto, es por fe para que sea por gracia. Este versículo me encanta. ¿Cómo comienza diciendo esto? Porque ahora no solamente me habla de fe, ahora me habla de gracia. Y me está diciendo algo muy revelador. Me está diciendo que la gracia se activa a través de mi fe. Cuando muchas veces pensamos que, es por gracia, solito, al fin es por gracia. No necesitas ningún esfuerzo, no necesitas hacer nada porque sabes, al fin es por gracia. Pues no, resulta que la gracia se activa a través de la fe o mediante la fe. Por eso dice, es por fe para que sea por gracia. Y decimos, Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios de fe. Y Dios me da de su gracia, pero Dios me da de su gracia a través de la fe. ¡Wow! Y cuando decimos, Señor, tu palabra dice que gracia sobre nuestra vida, sí, pero es por fe para que sea por gracia. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Eso es fe. Eso es creer, llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Por eso te puse el ejemplo de Dios te va a bendecir aún en tu economía, en tus finanzas, y de pronto buscas en tus bolsas pensando que ya está ahí y no hay nada. Pero por eso dice este versículo que el creer, que la fe y que la gracia tiene que ver con llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él no se rindió, siguió confiando, siguió creyendo, aprendió a esperar, no en una forma de derrota, sino en una forma de fe, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Imagínate, dice que no se debilitó en su fe, aún viendo su cuerpo que ya estaba como muerto. Entonces, ¿cómo estaba el cuerpo y la condición en lo natural de Abraham cuando Dios le decía, tu descendencia va a ser grande? ¿Y cuál descendencia si mi esposa es estéril y yo estoy como muerto? Dice, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Aquí confirma todo lo que te dije en un principio.
Ahí entramos nosotros. Esa fe de Abraham ahora también es nuestra fe. Dice, y no se debilitó en su fe. Aunque era de 100 años, aunque su esposa era estéril, él no se debilitó en la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y así es como tomamos las promesas de Dios, llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Papá Dios, queremos darte gracias por este día, por tu palabra, porque tú nos enseñas la importancia de tus promesas, de tus bendiciones, de tu pacto. Tú nos enseñas para quién son, nos enseñas a tomarlas, nos enseñas a vivirlas, nos enseñas a arrebatarlas, nos enseñas a ponerlas por obra. Señor, abre mis oídos para saber qué tengo que hacer para tomar esa promesa. Mi corazón está dispuesto a ser obediente. Tú le dijiste a Abraham, vete de tu casa, de tu parentela. No porque su casa o su parentela o su tierra estuviera en escasez. No fue por eso. Porque Abraham tenía una posición. Y justamente es lo que tú le enseñaste a Abraham. Renuncia a la posición y obedece el llamado de Dios. Renuncia a lo que ha provocado o puede provocar que tú estés confiando, que tú tengas tu fe y tu mirada en cualquier cosa menos en Dios. Renuncia, sal de ahí, escapa de ahí. Y así es lo que hoy tú nos estás enseñando. Señor, enséñanos a ser obedientes, enséñanos a ser personas de fe. Aprendimos también que es por fe para que sea por gracia. Y Señor, si no tuviéramos tu gracia no podemos obtener nada, porque todo es por gracia. Entonces todo es por fe. Fortalécenos en nuestra fe. Fortalécenos en nuestra esperanza. Y enséñanos a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo. Te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.